Bien, bueno, buenas noches amigos en mi oficina. Aquí seguimos avanzando con estas jornadas filatélicas, esperando encontrarnos pronto en Buenos Aires en la exposición y sabiendo que con todas las charlas que se han dado este año y las que ya sabemos que están anotadas, vamos a lograr ampliamente nuestros objetivos en los de mi oficina, gracias al apoyo de Henry, de Alfonso y de todos los que siempre, digamos, aportamos nuestro granito de arena para que esto siga avanzando. Lo que voy a presentar hoy conforma una colección que tiene una particularidad. A mí siempre me llamó la atención el hecho de que un, este, un trámite muy particular, muy específico, haya generado una estampilla. O sea, que se haya hecho una estampilla dirigida a un trámite en particular y que por motivos de lo que fue, digamos, la inflación en el país, se fueron multiplicando en el tiempo de manera que ese pequeño trámite genera una colección en sí misma. Eso es lo que voy a tratar de mostrar hoy. Y me estoy refiriendo a una estampilla que tiene que ver con esta institución que es Obras Sanitarias de la Nación. Obras Sanitarias de la Nación hoy en día tiene otro nombre, es AISA, que sería Aguas y Salubridad Argentina. Fue una empresa que, digamos, su misión es la distribución de agua potable a través de las redes y las cloacas. En nuestro país, y supongo que en muchos de los países de América debe suceder, estos servicios no son universales, sino que se han ido extendiendo en el tiempo, aunque todavía están muy lejos de llegar a toda la población. Por ejemplo, el tema del agua, eh, en general, bueno, sí, estaba garantizado en la ciudad de Buenos Aires, después con el tiempo en las capitales, y de a poco se fue implantando en las ciudades más importantes, pero los barrios aledaños seguían trabajando con pozos particulares en cada casa. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido bastante en toda la zona urbana el tema de las redes de agua. No así el tema de las cloacas, que en gran medida la gente sigue teniendo en los barrios urbanos su propio pozo, digamos, eh, para, para los desechos. Digo esto para que nos imaginemos más o menos de qué instituciones estamos hablando y cuáles son sus servicios, ¿eh? Y que bueno, que hoy en día todavía siguen siendo parciales para mucha gente, no así el agua potable que está bastante garantizada, por lo menos en las zonas urbanas y suburbanas. Bien. Ah, perdón. Bueno, una pequeña idea, una pequeña reseña histórica cómo fue el tema de obras sanitarias. En realidad, nuestro país en 1867, con el tema de la fiebre amarilla, que fue bastante grave, murió mucha población en la ciudad de Buenos Aires, se empezaron las primeras obras de infraestructura sanitaria. Se extraía agua del Río de la Plata, se habían hecho unos caños que se internaban en el río unos 300, 400 metros y se extraía el agua de ahí y luego se purificaba para distribuir entre la población. ¿eh? Así como se empezaron a construir las cloacas y los desagües pluviales en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto hecho por un ingeniero que era John Cowland. Bien. Luego, en 1887-1894, se construyó el Palacio de Aguas Corrientes, que es el que vimos en la presentación, lo voy a mostrar otra vez. Es un palacio realmente muy llamativo, que tiene esas baldosas de color. Es un lindo edificio y adentro estaban los grandes depósitos de agua. ¿eh? Después se hicieron, ¿cómo se llama? Ah, perdón, voy a seguir un poco la cronología. En 1892 el Estado Nacional asume la responsabilidad del saneamiento urbano porque inicialmente era la Municipalidad de Buenos Aires la que se ocupaba de ese tema. En 1913 se construyeron unos depósitos de cemento muy grandes
Menciono esto porque fueron hitos importantes en la historia de esta institución. Ahora vamos a ver una imagen de estos grandes depósitos de purificación de agua en la zona de Palermo, donde hay unos grandes bosques, muchos parques, y en parte cerca del río están esos depósitos de cemento. Luego, durante la primera década del siglo XX, se empezaron a extender los servicios a las otras capitales de las provincias, porque inicialmente, digamos, el trabajo nacional, digamos, de distribución de agua y cloacas se circunscribía a la capital federal. Bien, en 1912 se crea propiamente lo que es la empresa Obras Sanitarias de la Nación. Bien, ahí en 1950 puse en amarillo un hecho que no es muy importante para la historia de la institución, pero que sí es importante para nuestro tema, porque es justamente ahí donde se empezaron a usar los sellos que voy a presentar hoy, que es un decreto 28.009 del 29 de diciembre de 1950, fijando nuevos aranceles. Ahora después lo vamos a presentar y vamos a ver de qué manera incidió. Bueno, Obras Sanitarias siguió existiendo hasta 1993, que es la década de las privatizaciones durante la presidencia de Menem. Se privatizó Obras Sanitarias de la Nación a través de una concesión a un consorcio empresarial internacional denominado Aguas Argentinas. Y finalmente, en 2006, se volvió a nacionalizar el servicio y hoy en día forma AISA, que es Aguas y Saneamientos Argentinos. Bien. Esto es lo que yo les decía, los grandes piletones que hay cerca, ahí cerca del río. Estos son los bosques de Palermo, y esto es todas las instalaciones de obras sanitarias. Y esto que les muestro acá son los recibos de obras sanitarias. Ven cómo, por ejemplo, a una persona en la capital le cobran por el agua y las cloacas, ahí está lo que tiene que pagar, o en este caso también agua y cloacas, lo que tiene que pagar. Inicialmente los recibos, como ustedes ven, los de la izquierda, eran muy vistosos con ese dibujo que, bueno, si uno se coleccionan porque son todos similares, pero tienen distinto color, ese dibujo cuadrado que hay, digamos, en el ángulo superior derecho. Ya el segundo es menos vistoso, pero bueno, para que ustedes vean. Lo que quiero mostrar con esto es que lo más importante que hacía Obras Sanitarias, que era brindar el servicio de aguas y cloacas, nunca se cobró a través de sellos, sino que siempre se hizo a través de recibos, como estos que vemos acá. Bien. El decreto 28.009 que yo les menciono, que es del 29 de diciembre de 1950, entró en vigencia el 1 de enero de 1951. Es decir, que las estampillas o los sellos que voy a presentar, teóricamente se hubieran utilizado a partir de ese 1 de enero del 51, aunque los que yo conozco, el más antiguo es del año 52. Y lo interesante es que esas estampillas se refieren o se utilizaron simplemente para lo que ahí dice el artículo 32. Que dice que la repartición iba a cobrar un derecho fijo de 20 pesos moneda nacional por cada certificado de deuda que expida a solicitud de escribanos de registro. ¿Qué son estos certificados de deuda? Esto tiene que ver, yo cuando hice la colección de la vida de una persona pagando impuestos, puse un capítulo que se llama que uno paga aunque no deba. ¿Y qué es esto? Bueno, los certificados de deuda. Es decir, cuando uno, por ejemplo, tiene que vender una propiedad o en caso de una sucesión donde haya una propiedad de por medio, hay que certificar que uno no tiene deudas. Entonces hay que pedirle certificado de deuda a la municipalidad, a la provincia, a obras sanitarias y a todas las empresas que uno utiliza de servicios. En el caso de las empresas privadas, por ejemplo, una empresa de electricidad o de agua, uno no paga. Ellos te dan el certificado. Pero las entes que son estatales te cobran lo que sería un derecho de oficina. Es decir, por hacerte el trámite de certificarte que no tenés ninguna deuda, te cobran una cierta cantidad. En este caso, como se ve acá, para el año 1951 se fija esa tasa
de 20 pesos moneda nacional. Bueno, todos los sellos que nosotros vamos a ver están referidos a ese trámite, al trámite que tiene que hacer el escribano o en algún caso la justicia para certificar que esa propiedad no tiene deuda de obra sanitaria. Es decir, que ese, ¿cómo se llama?, trámite tan específico generó una especie de sello que se fue utilizando durante varias décadas, como vamos a ver. Bueno, los primeros que yo encontré, acá tenemos un certificado, ¿cómo se llama?, de deuda, donde puede decir que está libre de deuda o indicar cuál es la deuda que tiene la propiedad. En estos certificados, como ven, se dibuja una manzana para ubicar cuál es la propiedad, las medidas. Y, bueno, lo primero que yo encontré son estos recibos o taloncitos, digamos, provisorios que se hicieron. Se hicieron en el año 50, aparentemente. El año 50 era el centenario del fallecimiento de General San Martín y se lo denominó oficialmente el año del Libertador General San Martín, como acá pueden ver. Si bien se empezaron a usar en el 51, en el 52, yo los ven, este está usado en el año 52, este es del 53, son distintos, fíjense que este tiene un fondo liso y este tiene un fondo de letras verdes que dice Obras Sanitarias de la Nación en forma continua, como si fuera un fondo, digamos, de seguridad. Todos dicen que se trata de, bueno, de esa tasa de 20 pesos y menciona el artículo 32 del decreto que ya les mencioné. Bien. Luego, ya a fines del 52 aparece la estampilla definitiva, que como vemos en el centro tiene el dibujo de una fuente, y dice certificaciones de deuda. Las letras de arriba se refieren al Ministerio de Obras Públicas y Obras Sanitarias de la Nación. Después dice que es un derecho fijo de 20 pesos y menciona el decreto y el artículo. Es decir, que esta estampilla claramente fue hecha para pagar lo que señala el artículo 32 de ese decreto, bien específico. Bueno, después lo que aparece con el tiempo son los cambios de tarifas. Acá vemos, bueno, la de 20 pesos que acabo de mostrar. En el año 58 se pasó a cobrar 40 pesos. Inicialmente se usaban dos estampillas de 20 pesos. Y luego se hizo la estampilla de 40 pesos ya para la nueva tarifa. Acá vemos un certificado de deuda que es interesante, que tiene la tarifa de 40 pesos. Y acá hubo un error, yo no sé, es raro, yo no creo que el escribano haya cometido este error, a lo mejor le dio al beneficiario, digamos, el formulario para que lo llenara y la persona sin saberlo fue al correo y puso los 40 pesos, el escribano le habrá dicho, mira, vas a tener que pagar 40 pesos por esto. Digo yo, porque no creo que un escribano que tiene que hacer varios de estos trámites no sepa que no son las estampillas que se venden en el correo, que eran las de ley de sellos, o sea, las estampillas de uso general, las que se usaban para pagar este trámite. Entonces acá lo que ocurrió, que el 21 de mayo del año 59, alguien fue al correo, esto es un matasello de correo, impuso los 40 pesos para pagar el trámite. Claro, cuando fue a obra sanitaria dijeron, no, señor, estas estampillas no sirven, lo que usted tiene que pagar son los 40 pesos de obras sanitarias con sellos de obras sanitarias. Con lo cual tuvo que pagar el doble, ¿no? Uno mal pagado y el otro bien pago. Es una curiosidad, digamos, para la colección. Bien. En el año 60 volvió a haber un aumento de 52 pesos. Acá vemos que inicialmente se sobresellaron los sellos de 40. Los sobresellos no suelen ser muy claros. Fíjense, sobre todo el segundo, de color rojo, que también dice 52 pesos, pero la verdad que no se ve demasiado, se confunde un poco con el matasello. Pero bueno, serían sellos provisorios
de 52 pesos sobre los 40. Y después finalmente se hicieron los de 52 pesos. Los 52 pesos se usaron varios años y entonces aparecen distintas series. Nosotros, la verdad, digo nosotros porque tengo otros amigos que coleccionan esto y comparamos siempre lo que tenemos, solo hemos encontrado serie A y serie C. Nunca jamás vimos serie B. ¿Qué pasó? ¿La saltearon? No lo sabemos. ¿eh? Siempre serie A en el año 62, serie C en el año 63. Acá estaría algunos, ¿cómo se llama? Eh, decretos que avalan esos aumentos. Por ejemplo, para el año 60, vemos que se aplica un aumento del 30%. Entonces, por ejemplo, si uno se fija, los 40 pesos que se cobraba, al aumentarse un 30%, es decir, a multiplicar por 1,3, nos dan los 52 pesos de la nueva tarifa. Bien. Luego, ya para el año 63, vuelve a haber un nuevo aumento y se lleva a 100 pesos. También inicialmente se sobresellan los sellos de 52. Yo tengo estos dos diferentes, acá se ve 100 pesos moneda nacional bien grande. Estos están documentos, digamos, en trámites hechos en la sede central. Ahí, en ese edificio que está sobre la avenida Córdoba, ese edificio tan llamativo que les mostré. ¿eh? Bueno, ahí usaron esos sellos, ese sobresello. En cambio, el de la derecha, o el del centro, digamos, es en Morón, que es, bueno, dentro del Gran Buenos Aires, ¿eh? Que se ve menos, pero ahí está, es más chiquito, en color azul, pesos, 100 pesos moneda nacional. Y después, finalmente, el sello definitivo de 100 pesos de certificación de deuda. Bien, avanzamos un poquito más. Acá vemos cómo es esto de que, esto es interesante, porque acá en este decreto del año 63, del 10 de octubre del 63, se habla de la tarifa de 100 pesos. Y ese artículo, que ahora pasa a ser artículo 30, diversifica un poco los derechos, ese derecho fijo, digamos, pero lo diversifica. Por un lado habla de la certificación de deuda, que es de 100 pesos, pero también introduce un derecho más, digamos, equivalente a la mitad, de 50 pesos, que sería para la certificación de algunos pagos en particular, o sea, constancias de pago. Una cosa es certificar que una propiedad no tiene deuda y otra cosa es decir, vamos a ver después algún documento donde, por ejemplo, se dice, bueno, quiero saber si en el segundo semestre de este año se pagaron todas ¿cómo se llama? Todas las cuotas que se tenía que pagar. Bueno, hay otros servicios más y uno que nos interesa, porque después vamos a ver algunos documentos, son estos que dice, por cada oficio judicial, requiriendo informaciones, se cobrará 100 pesos. Esto vamos a ver que va a ser que cuando hay un juicio, por ejemplo, sucesorio, se termina pagando el doble de la tarifa, porque se pagan los 100 pesos por el libre deuda más los 100 pesos por requerimiento judicial. ¿Mm? Vamos a ver algunos documentos de esos en algún momento. Bueno, en 1964 hasta el 66 se emitieron estos 4 sellos. Siguen siendo el mismo dibujo de la fuente, digamos, de agua, pero ahora dice derecho de oficina. ¿Mm? Lo que nos está diciendo que lo que se está pagando es por un trámite, o sea, Obras Sanitarias tiene que hacer un trabajo administrativo para darte a vos ese certificado. Entonces te está cobrando ese servicio administrativo. Acá ya no es Ministerio de Obras Públicas, sino Secretaría de Estado de Obras Públicas. Por eso dice SEOP acá, Secretaría de Estado, y sí de este lado, Obras Sanitarias de la Nación. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un libre deuda de 100 pesos pagado con 2 sellos de 50. Y
Bueno, luego se vuelve a modificar, vuelve a aumentar en 30% ¿cómo se llama? Esa tarifa de 100 pesos, y entonces en vez de 100 pasa a ser 130. Acá tenemos el decreto, a partir del 1 de mayo del año 66. Acá vemos, por ejemplo, algunos pagos hechos de 130 pesos. En la izquierda, con el sello provisorio de 100 y el de 30, y acá también. Algo que es llamativo, que en este caso, con estas nuevas tarifas, vamos a ver que no se hacen sellos específicos para utilizar como isolatos, digamos. No existe un sello de 130, que es lo que tendrían que haber hecho, sino que como estaba el sello de 100, agregaron el de 30 y se ponían en pares, pagando la tarifa de 130 pesos. Bueno, y un nuevo aumento, que es medio extraño este aumento, porque lo fija en dos índices, un 15,6% y un 10,2%, que cuando uno los aplica a esos 130 pesos que había, se convierte en 165,61, a partir del 1 de enero del año 67. Esto se redondea en 165 y ahora vamos a ver algunos pagos de 165. Por ejemplo, acá tenemos con 3 sellos, nunca se hizo el sello de 165, estaba el de 100, el de 50, como vimos, y los 15 adicionales. Bien. Este es un lindo documento, de un múltiple de 30, con 15, pagando los 165 pesos. En Vicente López. Se ve que no le habrán llegado los sellos de 100, no tendrían de 50 y se usaron los de 30. Es un lindo sellado, digamos, fuera de lo común, digamos. Y en el año 67 se modifica el diseño de los sellos. Se hace una nueva serie con los mismos valores anteriores 15, 50 y 100 pesos. Fíjense que ya estábamos en 165 y no se les ocurrió hacer el de 165, sino los de 15, los de 50 y los de 100, como estaban antes, pero le cambiaron el diseño. Sigue siendo Secretaría de Estado de Obras Públicas y el nuevo diseño, como vemos, tiene por un lado una llave exclusa a la izquierda, a la derecha sería un peón o un trabajador ¿cómo se llama? De las cuadrillas que tenía obras sanitarias, con una pala en la mano. Fíjense, yo me acuerdo haber visto las cuadrillas en aquella época con la pala haciendo las zanjas para el tendido de caños, por ejemplo. Era bien manual la cosa. Bien, y en el fondo la ciudad de Buenos Aires. Bien. Del sello de 15 hay esta serie, ya teníamos A, que era el anterior diseño, y acá se hizo B, C y D. Del de 50 conocemos la serie B y C, y del 100 una serie F. No sabemos muy bien por qué, pero bueno, esa es la serie que aparece. Cambian las filigranas, como vemos, yo he hablado otras veces en otras charlas de estas filigranas, que son muy conocidas. Esta que está acá sería la filigrana Casa de Moneda República. Luego se utiliza la filigrana Casa de Moneda, que es diferente, ya expliqué en otras charlas cómo era eso, y otra que era más bien para sellos de correo, pero que bueno, acá también se utilizó en el año 68, sobre todo, la filigrana Sol RA. Bueno, acá vemos algunos pagos de esa época, un 165 a la derecha, pagado con los nuevos sellos, con el nuevo diseño. Y acá, esto que yo les decía, si ustedes se fijan en este documento, lo que se está pidiendo, esto no es un certificado de deuda, sino una certificación de pago. Y en lo que se pide es que se certifique que se pagó el segundo cuatrimestre del año 1966. Por eso, en este caso, esa tasa es de 80 pesos, que sería más o menos la mitad, redondearon, ¿no? Para no poner centavos, para no poner fracciones, en vez de la mitad de 160, 80. Es lo que cobraron por ese trámite.
Bien. Llegamos al año 70. En el año 70 cambia la moneda, se le sacan 2 ceros al dinero y sale lo que se llama los pesos ley 18.188. Entonces, inicialmente lo que hizo Obras Sanitarias es sobresellar sus timbres, en este caso para cambiarle la denominación a la moneda. Esta primera sobrecarga, digamos, lineal, que dice pesos ley 18.188, es incompleta, porque si bien dice eso, no dice cuál es el nuevo valor. Digamos, porque en vez de 15 pesos pasa a ser 0,15, en vez de 50 pesos pasa a ser 50 centavos de pesos ley, y los 100 pesos pasan a ser un peso. Entonces, lo que vemos que simplemente se le pone arriba pesos ley 18.188 y en muchos casos, como vemos acá, con virome, se corrige para marcar el nuevo valor. 0,50, 0,15, y en este caso ni siquiera se lo corrigió. Bueno, este, por ejemplo, es un libre deuda en la capital federal del año 1970. Acá otros sobresellos que se utilizaron. Se ve que cada oficina tenía sellos diferentes. Por ejemplo, en Morón se utilizaron estos sellos cuadrados, que sí dice pesos ley 18.188, 0,15. Acá ya sí en el sobresello está indicado el nuevo valor. Lo mismo acá. Acá se utilizó uno lineal, de un peso, los 100 pesos transformados en un peso ley. Y estos también son muy llamativos en Tigre, esa sobrecarga circular, con el valor en el medio. Bueno, o sea que cada sucursal tenía sus propios sellitos para marcar el nuevo valor, que en realidad era un cambio de denominación de la moneda, ¿no? Era el mismo valor, pero bueno, cambiada la denominación. Y acá hay una rareza, que es el hecho de que en un sello de 100 pesos, que había que transformarlo en un peso, se ve que equivocadamente pusieron el sellito de 0,50 y luego con virome lo corrigieron para que dijera 1, un peso. Bueno, esas cosas que pasan de vez en cuando. Y acá aparecen dos documentos que son muy interesantes. Primero porque aparece este sello de 1.000 pesos que es rarísimo. Después vamos a ver otros sellos más raros, o sea, igual de raros. Los sellos de 1.000 pesos son muy raros y solo se utilizan en estos casos que, como vemos acá, es un pedido de libre deuda de una gran cantidad de unidades funcionales. Esto, yo supongo, evidentemente era cuando, por ejemplo, se terminaba de construir un edificio, una empresa construía un edificio y tenía varios departamentos para vender, tenía que, para poder después escriturarlos, etcétera, pedir el libre deuda de todos. Entonces lo que hacía era pedir un libre deuda múltiple, como en este caso, y por ejemplo acá vemos que se trata de un edificio de 31 unidades. Entonces, bueno, la tasa de 1,65, o sea, ¿se acuerdan que habíamos quedado en 165, que al pasar a pesos ley se convirtió en 1,65? Se multiplica por 31 y entonces lo que había que pagar era 51 pesos ley con 15 centavos. Que están aquí, si uno se fija, estos vendrían a ser 10 pesos ley. O sea, el sello de 1.000 pesos con una sobrecarga que dice pesos ley 10. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 51, este pasa a ser 1, 51 con 15 centavos. Este sí es un nuevo sello de la nueva emisión en pesos ley 18.188, que ahora después vamos a ver. Bien. Y este es un documento también muy, muy importante. En este caso se tratan de 46 unidades. Entonces lo que se pagó es 158 pesos con 70. Y acá en este documento que
que diría que es una pieza máxima en la cantidad de sellos que tiene, son sellos raros. Realmente el de 1000 y el de 500, en este caso cambiado a 5 pesos ley, son muy raros, son muy raros. Este es un documento realmente muy bello de la colección. Yo diría que es la mejor pieza de la colección. Tiene, bueno, una sobrecarga distinta, si nosotros nos fijamos, ¿no? Acá teníamos una sobrecarga que era gris, que casi no se ve, si uno mira el documento no se ve mucho, en este caso resalta un poco más, pero tiene una particularidad, porque además este sello de 1000 pesos yo nunca lo encontré utilizado en la época de pesos moneda nacional. Siempre lo encontré ya en esta época de pesos ley. Y fíjense que omitieron en algunos casos, por ejemplo, en esta pareja de acá y en este sello de acá, omitieron poner la sobrecarga. Esto es lo que me permite, digamos, tener el sello de 1000 pesos sin sobrecarga. Más por un error que porque hubiera tenido que estar sin sobrecarga, porque en realidad, evidentemente, omitieron poner la sobrecarga. Eran tantos sellos que, bueno, no lo pusieron. Y acá, por ejemplo, se ve en este detalle que puse acá la rareza de que tenemos una pareja que está unida, y uno de los sellos tiene la sobrecarga y el otro no. Si yo lavara este documento, que por supuesto no lo voy a lavar, esa pareja sería una pareja rara, con una sobrecarga omitida. Bueno, sigamos adelante. Bueno, y acá aparece una nueva serie que sigue diciendo derecho de oficina, con el mismo diseño anterior, pero en pesos ley. Y se hicieron varios sellos. Esta es una época donde ya la inflación va siendo grande y entonces vamos a ir viendo que paulatinamente aparecen valores cada vez mayores. Fíjense que no está el sello de 1,65. O sea que inicialmente se seguía pagando 1,5065 con este 15. Era lo más habitual en el primer momento de pesos ley cuando salieron estos sellos. Acá vamos a ver, hay más valores de esta serie, que llega hasta los 5 pesos, y por los faciales nos damos cuenta que algunos fueron hechos para ser utilizados en isolato. Porque 3,45, 4,45, 1,75, 2,25 respondían a tarifas del momento. El problema es que no siempre los sellos llegaron en el momento adecuado. Entonces vamos a ver que en algunos casos se pagó con sellados múltiples, siendo que después apareció la estampilla adecuada, pero fuera de época. Por ejemplo, acá vemos un pago, bueno, sí, como yo le decía, de 1,65, que venía de los 165 de la época de moneda nacional. Hasta acá seguía, o sea, del 67 hasta el 72 no hubo cambio de tarifas. Ahí hubo una cierta estabilidad algunos años. Bueno, y se ve en los sellos que no cambian el valor. Acá aparece un pequeño aumento, un pequeño ajuste de 1,65 se pasa a 1,75, pero pagado con varios sellos. Es un pago múltiple, 1,50, 2 de 5 sería 1,60 y los 15 1,75. Siendo que después apareció el sello de 1,75, pero nunca lo vi usado en isolato. Evidentemente debe haber sido que cuando se imprimió y salió, digamos, ya había cambiado la tarifa. Bueno, acá vemos un documento, estos también son raros, yo solamente tengo 2 de estos documentos en mi colección y los voy a mostrar los dos, este es uno de ellos, de un pedido del juzgado que si uno lo va leyendo se trata de una sucesión, acá dice, ¿no? Es decir, cuando uno tramita una sucesión, si hay una propiedad, para que, bueno, esa propiedad sea puesta a nombre de los herederos, tiene que estar libre de deuda, como por hacer, digamos, la nueva escritura. Y entonces se le pide a obras sanitarias ese libre de deuda. En este caso lo pide el juzgado. Y entonces se le cobra doble tarifa.
la tarifa de 1,75 se multiplica por 2, nos da 3,50, que es lo que se pagó. Y la otra particularidad que tienen estos documentos es que los sellos vienen anulados con una perforación cuyas letras, como vemos bien, son Obras Sanitarias de la Nación. Yo acá lo escaneé, digamos, de reverso para que se pueda ver, por contraste, lo que decían las letras, pero acá vemos claramente que se utilizaba esa perforación en el caso de solicitudes judiciales, cosa que no se utiliza en los otros documentos. Bueno, acá, por ejemplo, vemos un isolato de 345 en junio del 73. Se ve que en este caso el sello llegó a tiempo. Y a la derecha, en el caso de una solicitud de 3 unidades, que ahí están mencionadas por su número de partida, son 3, y entonces se paga 3 veces los 3,45. Acá otro isolato de 4,45, ya en septiembre de 1973. Y pasamos a la última emisión que se hizo de sellos de obras sanitarias. Lo quise poner así en perspectiva para que se vea la cantidad de sellos que hay. Fíjense, un poco es como signo de la hiperinflación que hubo, digamos, en todo ese periodo, del 74 al 80. Fíjense que se empieza con sellos muy bajos. Bueno, estábamos en unos 75, en esos valores, y llegamos hasta 10.000 pesos. O sea que la tasa fue aumentando muchísimo en el tiempo. Y eso fue por la desvalorización de la moneda. Todos en pesos, en ley 18.188. Son muchos, además, porque en realidad aparecen 3 variantes, que son estas que muestro acá en este cuadro. Nosotros, para clasificar las variantes, utilizamos 2 variaciones. Una que tiene que ver con los números de control, que serían los numeritos que tienen acá los sellos. Hay 2 tipos, uno que nosotros llamamos espaciado, donde, bueno, acá se ve, y el otro que tiene los números mucho más juntitos y tiene un punto en las unidades de millón. No tiene el puntito de 1000, tiene el puntito del millón. Entonces, bueno, los diferenciamos llamándolo numeración espaciada y numeración con punto. De la numeración espaciada, el punto el valor facial tiene el punto decimal en forma cuadrada, este punto de acá. Esto sería un punto cuadrado y un guión. Se repite inicialmente al cambiar el número de control, pero luego se modifica poniéndole un punto redondo. Entonces eso nos da 3 variables que denominamos A, B y C. Si volvemos al cuadro, en realidad no hay muchos sellos que tengan las 3 variables. Por ejemplo, el 2 pesos sí vemos que hay A, B, C. En el 1 peso también hay A, B, C. En algunos hay solamente 2 de esas variables, B y C, por ejemplo, en el 100 pesos, y en algunas una sola. Bueno, son cosas que aparecen. Por ejemplo, acá vemos el 1 peso, que incluso acá cambió de color. Fíjense que acá es una especie de azulcito, y acá ya es más negro, gris, cambió el tono de color. Pero inicialmente, bueno, la numeración es espaciada y el punto acá decimal es cuadrado. Acá sigue siendo cuadrado, pero cambió la numeración, es una numeración con punto. Y acá, bueno, seguimos con la numeración con punto, pero ya el punto del facial es redondo. Esto que yo les muestro acá aparece en muchos tipos de sellos, también en ley de sellos, también aparece en las provincias, porque Casa de Moneda hacía los sellos de la provincia, o sea que no sé por qué hacían esa variación de cambiar de cuadraditos a puntitos, que eso se ve que no sé, es lo que tenían. Incluso, fíjense, estos ejemplos se usaban en forma no muy ordenada, digamos. Por ejemplo, si yo miro el 4000, de estos hay un solo
ejemplar, no hay variaciones. Por ejemplo, acá se usaron dos puntos redondos. Acá hay un punto redondo y uno cuadrado. Y acá al revés, el cuadrado acá y el redondo aquí. O sea que no había una regla para poner un punto de un tipo en un lado o en el otro. Se ve que tenían circulitos y cuadraditos y lo ponían donde venía. Hay, en fin. Ley de sellos, por esta época hay un año que también hay un montón de variaciones donde ponen dos puntitos, un puntito cuadradito, un cuadradito, un puntito, en fin, qué sé yo, de cualquier manera. Bueno, y lo que aparece, bueno, acá vemos algunos, por ejemplo, de la nueva emisión. Ah, lo que me olvidé decir, que la nueva emisión cambió además la leyenda, porque ya no dice, digamos, derecho de oficina, sino eventuales y varios. Eventuales y varios. Bueno, una frase muy original. Bien. Y acá vemos de esta nueva emisión, por ejemplo, una tasa de 15 pesos, pagada inicialmente con 3 sellos de 5 pesos, y acá un isolato de 15 pesos. Es uno de los valores que, bueno, se hizo porque en ese momento la tasa era de 15. Pero también hay cosas así como múltiples, en este caso, fíjense a la izquierda, en septiembre del 75, una tarifa de 27 pesos pagado con un colorido estampillado de distintos valores y bastante desordenados además. Pero bueno, si uno cuenta ahí tiene que haber 27 pesos. Y a la derecha vemos otro de esos famosos pagos múltiples, de 52 unidades, donde, bueno, en ese momento, en enero del año 76, ¿cómo se llama? La tarifa era de 98 y como eran 52 unidades, bueno, cuando uno multiplica 98 por 52 le da un sellado de 5.096 pesos, pagado con varios sellos de 500, etcétera, etcétera. Bueno, son lindos documentos estos porque tienen sellados muy altos, aunque estos sellos que, de 500 que nosotros vemos acá, que por ahí acá sería un valor alto, pasado unos años ya era un valor bajo, como vamos a ver. Bueno, acá vemos el segundo documento que yo les dije que tenía de un juzgado. Fíjense cómo se repiten las características del anterior. En primer lugar, el pago doble. En este momento la tasa era de 280 pesos. Se multiplicó por 2, entonces se pagó 560 pesos. Entonces, pago doble. La perforación Obra Sanitaria de la Nación y el sello que dice bien clarito juzgado para justificar por qué se paga de esta manera. Bien, bueno. Acá lo que hice es una tabla, porque es imposible mostrar, la colección en gran medida va siguiendo la evolución tarifaria. Fíjense ustedes cómo el casillero de la derecha que dice tarifa se va llenando cada vez más. Partimos en 1970 de 1,65, va aumentando, va aumentando. Bueno, finalmente en 1980, que es la tarifa más grande que yo encontré, posiblemente después se haya dejado de usar estos sellos, no encontré documentos posteriores a este año, finalmente 12.600 pesos. O sea, ustedes fíjense, estamos hablando de una diferencia de 10 años, donde, bueno, una tarifa de 1,65 se convirtió en 12.600. O sea, fíjense ustedes lo que fue la inflación de esta década. Bueno, y acá vemos esa tarifa que tiene el sello de 10.000 pesos, y bueno, por supuesto, los 12 con 600, 2 de 300 ahí, que es la tarifa más alta que hay. Bien, con esto terminamos. Quería mostrar esta foto que me pareció muy llamativa, que debe ser más o menos de los años 50 o 60, no lo tengo muy claro, pero más bien parece del 50. Todos esos son trabajadores de obras sanitarias. Se ve que debe haber algunos ingenieros ahí, pero la mayoría es gente de cuadrillas. Seguramente adentro de un caño de esos maestros de las cloacas, de los grandes desagües.
que instalaban estos trabajadores. Y a la derecha quise poner a mi suegro, don Roque, porque él, bueno, además de ser una persona que trabajó toda su vida desde niño en el campo, cuando pudo establecerse en Buenos Aires, en la zona, ¿no? En el Gran Buenos Aires, consiguió un trabajo en obras sanitarias, trabajó en una cuadrilla, y si bien él tenía muy poca escolaridad, porque había hecho hasta segundo o tercer grado, era una persona muy hábil para manejarse con los números, en lo que fuera, digamos, una resolución práctica necesaria para las obras para obras sanitarias, y entonces llegó a ser capataz de cuadrilla. Lo quiero mencionar porque fue una persona muy noble, muy trabajadora, y si bien tuvo poca educación, tuvo mucha sabiduría y supo manejar, él me contaba cómo trabajaba con la gente que tenía bajo su dirección, este, siendo justo y tratando de lograr el mayor resultado para que el trabajo fuera, bueno, positivo. Además de que era una persona sumamente solidaria, perdón, solidaria, y quiero contar que él fue el que me ayudó a hacer mi primer vivienda cuando me casé con su hija. Bueno, muchas gracias por escuchar y si hay preguntas, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Miguel, muy, muy, muy interesante. Como siempre, preguntas o comentarios. Ahí Luis Fernando ya está con la mano en alto. Dale, Luis Fernando. Muchas gracias, Henry. Gracias, Miguel. Como siempre, muy ilustrativas estas charlas tuyas. Aprende uno y aprende y aprende. Yo tengo una sola pregunta muy concreta. No, primero un comentario chiquitito. Sí, sí. Esa foto que mostraste al final, a mí lo que más me llamó la atención de entrada es que en toda la foto no hay una sola mujer. Eh, Y pensá que era un trabajo muy bruto. Estaba trabajando con la Muy pala, duro. haciendo zanjas. sí, no, Podría los haber hombres sido son la los que trabajan dirección. con el agua sucia y se la Claro, toman. claro. Sí. Ve, la pregunta es, mostraste muchos de esos, ¿cómo se dice? Liberaciones de deuda o cualquier otra cosa. Sí, Dijiste el nombre correcto. certificado de libre. Se llama de libre Libre deuda de cuando no hay deuda. deuda, y si no sería certificado de deuda. No sé si mostraste todos los que tenés en tu colección o mostraste los mejores. Dijiste que uno de ellos era la mejor pieza, pero lo que más me llama la atención es que los planitos de las propiedades son planitos muy mudos, porque ni siquiera el nombre de la calle aparece, tal vez es que yo no sé leerlos. Pero la pregunta concreta es, ¿hay alguno de esos planitos o de esas libres de deuda que digan ¿cómo se dice? Las direcciones en términos ¿cómo es esto que se usa geográficamente? Los puntos cardinales. No, ojalá fueran los puntos cardinales, por grados y Zonificación. por grados y Las coordenadas. No, 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 no. Te explico. Incluso, a ver, por ejemplo, acá. Estos son formularios para ser llenados. Algunos ni siquiera se llenan. Fíjate, este de la derecha ni siquiera lo llenaron. Pero este dibujo es un dibujo genérico. Lo voy a agrandar, a ver, para que se vea mejor dónde está acá. Bien. Este es un dibujo genérico que está hecho para que la persona el escribano o quien llena el formulario, y fíjate, este es interesante porque es un formulario que hizo el mismo colegio de escribanos. O sea que ellos hacían ya los formularios para facilitar el trámite. Esto es como un esquema donde ellos escriben a mano los nombres de las calles y hacen un croquis, que por supuesto totalmente desproporcionado, Ujú. ¿eh? Pero que les sirve para marcar las dimensiones del terreno. Entonces da una idea de cuáles son las dimensiones del terreno y en dónde se encuentra. Por ejemplo, este es sobre la calle Jufré, entre la avenida Canning y otra que no está acá.
pero en realidad es un croquis universal, digamos, para que se pueda ubicar con los nombres de las calles y el croquis que hecho a mano, o el virome, digamos. Ese es el... ¿Mostraste todos los de la colección o tenés más? No, 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 porque hubiera sido terrible. Este cuadro que yo les mostré a ustedes, a ver, está hecho en base porque yo no encontré todas las tarifas. Lo que tengo en mi colección, que son muchísimos documentos, es, digamos, las tarifas de cada periodo, y lo que he hecho para confirmar, porque en algún momento dudé, porque vos fijate, por ejemplo, esta tarifa, 1.148. ¿A quién se le ocurre que una tasa va a costar 1.148? ¿Por qué no cobraron 1.200 o 1.100? Seguro trabajaban para el Correo de Costa Rica. Bueno, lo que uno hace es empieza a buscar y cuando uno encuentra 3, 4 documentos que pagaron 1.148, dice, ah, bueno, sí, era 1.148. Yo creo que lo que ocurría era que los aumentos se daban por porcentaje. Entonces, como se indicaban por porcentaje, cuando se aplican aparecen estos números raros. No se hizo como en el caso de 165 con no sé cuántos centavos que se redondeó a 165. Acá no redondeaban, ponían lo más próximo y les daba estos números tan extraños que vemos acá. En esta época, fíjense qué tarifas extrañas que aparecen, ¿no? Pero Sí. están corroboradas en el sentido de que aparecen 3, 4, 5 documentos con esa tarifa exclusiva en ese periodo. Miguel, Sí. de vuelta una vez más, ninguno con las coordenadas geográficas. Ah, no, no, no. No, porque es más para... eh, a ver, lo que le interesa a obras sanitarias es la dirección. Vos tenés la Pero dirección, lo que te el quiero número de decir es partida. esto, Miguel, Sí, léeme al temático. Vos sos el fiscalista, yo soy el temático. sí, sí. Ok, necesitamos urgentemente uno con las coordenadas geográficas para la colección de Cravero. No, no, es en serio, es que a veces uno ve los materiales y no sabe en realidad dónde pueden tener usos múltiples y por eso yo te digo, léeme la cabeza, no, no, las tarifas, por supuesto que sabemos que algún atarantado fija las tarifas siguiendo más la regla que la inteligencia. La inteligencia, como vos bien dijiste, no se cobran 5.016, se cobran 5.000. Claro. Pero ese es tu análisis incluso como inteligente y fiscalista. Pero para la colección de Cravero nos surge uno con las coordenadas. No lo puedo inventar, no lo puedo inventar. En realidad vos tenés que pensar en la funcionalidad que tenía este documento. A obras sanitarias no le interesaba mucho las coordenadas. Con la dirección y con el número de clientes ya está, o la partida, ya está. El croquis es para una ubicación mejor, qué sé yo, vaya a saber por qué, pero es un croquis muy a mano alzada, digamos. No, no es preciso, no hay una precisión geográfica. Es más, el tamaño de la propiedad no tiene nada que ver con la proporción de la manzana. Pero bueno, es solo un dibujo. Gracias. De nada. Mauricio. Primero, Miguel, muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante como siempre. Gracias. Miguel, una duda, tal vez lo dijiste al principio y se me escapó. Cuando mostraste ese documento tan bonito que tenía la pareja, donde uno sí tenía la Ah, sobrecarga sí. y el otro no, o sea, esas sobrecargas o sobreimpresiones eran hechas manualmente, uno por uno. Sí, sí, yo creo que sí. El mismo hecho de que en cada oficina se usaba uno distinto, a mí me da la impresión que era un sello que tenían ahí que se aplicaba a mano, y por eso era muy irregular. Sí. Ah, ya, perfecto. Era eso, gracias. No, de nada. Yo solamente tengo un comentario referente al edificio. Eh, Ah, sí. en el 2019 estábamos andando con este bus de Turístico. turístico Ah, y, sí, sí, sí. y pasa por esa calle y yo no conocía ese edificio, pero me llamó la atención el detalle arquitectónico y cuando estaban explicando decían que habían gastado un montón de plata, pero adentro no había nada, lo que habían eran tanques de agua. Claro,
Claro, porque eso antiguamente eran los tanques de agua de la ciudad. Sí, 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 Pero qué Ahora increíble, ¿no? armaron oficina. Ah, ahora es claro. oficina. Sí, ahora son Sí, la oficinas. semana Claro. pasada fui a pagar una boleta de agua de mi hijo y tiene, entrando por la calle Ayacucho, tiene en la mitad de cuadra un sector vasto de unas 15 ventanillas y hicieron oficina. Porque adentro debe ser enorme, ¿no? Si ahí habían Sí, agua. enorme, pero sí, yo creo que es el edificio más emblemático de Buenos Aires, ¿no? Tremendo, todo madera Sí. afuera, impresionante. Y debe ser helado. Trabajo terrible. Sí, es muy llamativo, es un edificio muy, muy emblemático, como decís vos, Miguel. Y me llamaba la atención una cosa, ahora que va a ser la exposición en el CCK o en lo que era el Correo Central o el Palacio del Correo. Este edificio, Palacio de Obras Sanitarias, se hizo en pocos años en la década del 90, 1890, ¿no? Sí, Si no me equivoco. En pocos años. El correo no, el correo se tardó un montón, se tardó como 3 décadas para construir. Es decir, le dieron más prioridad a obras sanitarias, quizás porque dependía de la municipalidad, no sé por qué, pero lo sí, ¿no? construyeron mucho más ¿Por qué? No rápido sé. que el de correos, que justamente por la crisis económica de 1890 se dejó de construir, después se fue retardando, bueno, y finalmente se inauguró en 1928, cuando estaba pensado a mediados de 1880 más o menos. Es increíble. ¿Por qué le dieron más prioridad a obra sanitaria que al correo? Es algo un poco llamativo, ¿no? Cuando uno compara esas dos historias. Ya que está, aprovecho que hay varios, como 9 o 10 que van a venir para acá. Si alguno no pasó la fecha de llegada, a Roberto, por favor, creo que sí, que los que están acá están, pero por las dudas, si alguno no pasó la fecha de llegada, porque el hotel, hay otro evento más durante la semana y va a estar re completo, entonces no quiero que quede nadie fuera del alojamiento. Llegó 19, pero no me acuerdo si contesté o mandé un mensaje. Ahora lo anoto y lo reviso mañana con Roberto. Yo mañana tengo que ir al hotel a la tarde para verificar bien las habitaciones, por eso si alguno no lo pasó, le encargo. O lo ratificamos. Ujú. Bueno, sí, la tuya ya está, Luis. Yo creo que Gracias, están gracias. todas, pero por las dudas. Bueno, Listo. Gracias. Sí, otra pregunta, comentario final. Ninguno. Bueno, Ay, Sergio. Sí, Miguel, bueno, ya acostumbrado a ver tus presentaciones de timbre fiscales, lo que me llamó la atención esta vez es lo del derecho de oficina. ¿El Sí. derecho de oficina era algo general para todas las oficinas o solo para esta de obras sanitarias? Eh, He visto en otros lugares, por ejemplo, Municipalidad de Buenos Aires durante mucho tiempo tuvo dos tipos de sello. Uno que era derecho de oficina para todo lo que fuera trámites y otro que era impuestos, el pago de impuestos. Entonces, sí, el concepto de derecho de oficina existe en ese sentido, que es lo que te cobran a vos por un trámite, digamos, administrativo. Y en algunas municipalidades también lo he visto, sellos de derecho de oficina, sí. Entonces, esto es un timbre de impuestos, pero más que un impuesto, Es entonces es una tasa, Una tasa. es ok, una tasa, ya. sí. Es como una estampilla dando este servicio de envío de cartas, ¿no? Sí, a vos te están dando un servicio que es atenderte, hacer un trámite, buscarte información, pasarte un certificado, todo eso, ellos entienden que tienen un trabajo y entonces te lo cobran. Interesante. Ujú. Gracias. Igual a mí el concepto de este tipo de trámite, que es lo que se llama, ¿cómo se llama? Libre deuda o certificado de deuda, me llama la atención porque es como que vos le tenés que pagar a la empresa para que la empresa te diga que vos no le debés nada. O si le debés, te diga lo que le debés. Pero es cómico pagar para que te digan que no tenés que pagar o que no debés. Hasta para eso te cobran, digamos, qué sé yo. Eh, Los impuestos es un siempre creativos. concepto. ¿Eh? Los impuestos siempre creativos.
Sí, pero yo lo que digo que lo que hace el Estado muchas veces inventa servicios que, bueno, son relativos como servicios y te los cobra. Claro, Pero bueno, son servicios obligados. No es que vos contratás un servicio. El servicio lo tenés que tener sí o sí. así es, y de un solo proveedor. Ahí Luis Fernando está con las manos en alto. Es solo un comentario sobre algo que dijo Miguel hace un ratito en relación con las prioridades sociales de correos y del agua y por qué se le dio más importancia en su momento a la construcción del edificio del agua. El caso de Buenos Aires puede ser que sea excepcional por la naturaleza, la belleza excepcional de ese edificio, la arquitectura y los acabados. Pero en política social yo creo que más o menos está claro que el agua es una prioridad no necesariamente muy distinta de correos, pero mucho mayor que correos. Es decir, agua, vivienda, salud ocupan un lugar antes que correos. A ver, Puede ser que mi interpretación sea incorrecta ahora, pero eso podría explicar por qué en Buenos Aires el gobierno, el que fuera, provincial, municipal, el que decidió la construcción de ese edificio, lo hiciera. En el caso, por lo que Miguel nos explicó, además pareciera que hay una complejidad adicional con el origen de las aguas. Yo supongo que tiene que ver con la naturaleza del terreno en esa parte de Argentina. Aquí en Costa Rica uno no pensaría en sacar agua de un río. El agua está en las montañas. ah, Y en Europa es el del deshielo en los ríos que bajan de las montañas. Pero me supongo que en Buenos Aires eso de sacarla del río de la Plata tiene un costo de procesamiento mayor que en claro. cualquier otra parte. Sí. Pero bueno, lo dejo ahí para que Miguel nos explique. Lo que yo entiendo, evidentemente el tema del agua era fundamental para la salud de la población, sobre todo como expliqué después de, fíjense que en la segunda mitad del siglo XIX hubo unas terribles epidemias, entonces sí o sí había que sanear el tema del agua, eso es importante. Pero una cosa es el agua y otra cosa el palacio de obras sanitarias, que no tenía por qué construir, o sea, no era necesario construir un palacio, se podría haber hecho unos galpones enormes, pero lo que me refiero es al hecho de un edificio que es emblemático, tan emblemático como va a ser después el del Correo Central. Cuando ustedes vayan, bueno, ya lo deben conocer, realmente es un palacio, y así se llama, Palacio del Correo. Entonces, a lo que me refiero, porque por un lado, desde el punto de vista de la necesidad urgente, sí, el agua es prioritaria. A mí puede no llegarme una carta, pero sí que me llegue agua potable. Eso es evidente. Pero como representación institucional el correo tiene una gran importancia. Entonces, en ese sentido me llama la atención que se haya tardado tanto en construir el palacio que representa la institución, ¿eh? Y el otro se haya hecho inmediatamente. A eso es lo que me parece. Ujú. Heinz. Sí, muchas gracias de nuevo, Miguel, por otra interesante charla. Gracias. Quería hacer un comentario que es algo que tiene de práctico las distintas versiones de esta serie. Todas indican el decreto que las rige, de forma que eso permite, con el año, de forma que eso permite fácilmente ubicarlo en un rango de años. Eh, Claro. Incluso uno que no mencionaste, que el segundo, que pareció el de 40 pesos, también indicaba su decreto. Así que en ese sentido es razonablemente fácil ubicarlas. Eh, lo otro, el,
ejemplo de ubicar tu propiedad dentro de una manzana es con un grado de abstracción bastante grande, porque obviamente se toma la referencia normal de una manzana cuadrada, pero no necesariamente o muchas veces no es cuadrada, de forma que es solamente eso, es una referencia. Nunca eso quiere ser algo preciso y más bien indica la superficie del lote, Claro, que sí estaba indicado al comienzo, ¿no es cierto? Tú así lo mencionaste. sí, Y es lo mismo que aquí ocurre cuando uno pide un certificado en la Dirección de Obras municipales para construir, si requiere de un certificado de numeración, es una referencia para saber dónde queda, para saber si queda en la mitad de la esquina, de la cuadra o en la esquina, o qué sé yo, o si es muy grande, o si es pequeñita. Esas son las cosas que tienen como referencia, porque por lo demás, aquí vale el número de la calle y el rol claro. municipal. El rol en ese caso no estaba indicado en ninguno de tus certificados, pero aquí sí, en el caso de los ¿A qué certificados. llamarías el rol, perdón? El rol es el número de inscripción dentro de la cuadra. Aquí en Chile, por lo menos, digamos, los sitios o los lotes, o como quieras llamarlos, dentro de una manzana, están numerados. La Ah, subdivisión inicial que se hizo, supongamos, tiene 25 unidades. Entonces, la manzana tiene un número, digamos, 150, y se le coloca guión 23, por ejemplo, si el lote claro, 23 sí, que está está bien. demarcado así Eso en sí, la Dirección de Obras eso se Municipales. utiliza mucho, por ejemplo, en lo que son los trámites municipales. En los trámites municipales uno tiene que dar el número de partida y ahí Eso, se indica el número claro, de, Sí, ahí sí. y de parcela también. Claro, la parcela. Pero claro, en el claro. caso de los servicios, lo más importante, bueno, hoy en día es el número de cliente o el número de partida. Ellos te identifican por ahí. Yo, por ejemplo, suponete, si llamo porque se cortó la luz en casa, me piden el número de cliente y ellos ya saben dónde estoy, quién soy, etcétera, etcétera. Y me pueden informar. Claro, Se me ubican por ese número. Ellos claro. tienen su número particular en ese sentido. Aunque no es fácil de recordarlo, ahí tienes que tener una boleta o algo No, para tenés que tener la recordar tu número de boleta, cliente. claro. En El cambio, la problema es que cuando se dirección corta es, la luz, no encontrar las boletas. claro, en cambio el número de la calle es uno solo, digamos, Sí, sí, sí. más fácil. Claro, En fin, es cierto. gracias, Miguel. No, gracias a vos. Arnulfo. Miguel, Sí, muy bonita presentación, te agradezco. La documentación muy ordenada, muchas gracias. gracias. Es una pregunta de carácter técnico. Ah, En cuanto a la distribución de estos timbres para cada una de las unidades donde se cobraba este impuesto, por lo que expresaste es diferente a la de correos. Había un Sí, almacén totalmente, totalmente. En realidad estos sellos estaban en las oficinas de obras sanitarias. y se Por los eso, distribuía el correo u no, otra no, 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 entidad no, no, diferente. no, no. Esos, digamos, los imprime Casa de Moneda. Casa de Moneda imprime los sellos, los distintos sellos que necesitan las reparticiones y las envía a las reparticiones específicas para los cuales están hechos. Este es un caso especial de sellos porque, por ejemplo, si yo hablo de ley de sellos, los timbres de ley de sellos que son de uso general, esos se distribuían a través de distintos lugares, por ejemplo, oficinas de impuestos, o Banco Nación, o Correo. Eran quienes expedían esos sellos. Pero, por ejemplo, estos se mandaban directamente a obras sanitarias, porque ese era un cobro pero era, digamos, recibido por obras sanitarias. Por eso no admiten ese pago de 40 pesos pagado con otro tipo de sello, porque vos me lo tenés que pagar a mí, no al Estado Nacional, sino a obras sanitarias. Y se lo hacen pagar otra vez. Esas estampillas las tenían en obras sanitarias. Y de hecho se ve
que en cada oficina distinta ellos tenían los sellos y ellos mismos los sobresellaban con el sello que habían fabricado para ese caso. ¿Mm? Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Muy No, amable. de nada. Quería hacer un comentario de algo que me olvidé de decir cuando hice la presentación, pero es un tema interesante. Hay algunos de esos, de esos certificados que dice fuera de radio. Lo que quiere decir es que a esos barrios de esas propiedades no llegaba obras sanitarias, ni con agua ni con cloacas. Sin embargo, la persona tenía que pagar el libre deuda por un servicio que no recibía. Eso me llamó la atención también. Era llamativo. Lo que pasa es que ese certificado era obligatorio para otro trámite en otra repartición. Claro, claro. Pero perfectamente la repartición podría tener la información de que a esa zona no llegaba el servicio, con lo cual no tenía que haber deuda, ¿no? Digo yo. Pero bueno, no, había que presentarlo. Quizás convenientemente no tenían esa información para que le paguen al otro. Entonces, Igual tampoco, a ver, estamos hablando de una suma que no es tan importante, digamos, si uno va a pensar por ejemplo, en una venta de una propiedad, claro, el pago de estas tasas será mínimo al lado de lo que después hay que pagar por la venta, ¿no? El impuesto a la venta, y etcétera, etcétera. Entonces, no son cosas muy significativas para las personas, pero conceptualmente uno puede hacer las adquisiciones, ¿no? exacto. Y en el volumen y lo tedioso que era, porque cada uno de esos significaba moverse, pagar. Y No bueno, uno sé ya si lo lo daban ahí sabe. mismo. Yo las veces que tengo, bueno, hace un tiempo que tuve una sucesión y sí, la escribana tiene que mandar a pedir todos los libres de deuda de todo, de la luz, del gas, bueno, de AISA, de la provincia, de la municipalidad, etcétera, etcétera. Y sí, hay que pedir todo. Y te cobran el trámite y todo. Y bueno, sí, Bueno, así sucede. y bueno. Listo. Miguel, muchísimas gracias. Siempre bueno educarnos de esto de Bueno, la gracias a cantidad ustedes también. de timbres fiscales. Y el día de mañana.